tenemos un enorme desafío, el de construir las bases del Perú del Bicentenario. Bueno, le damos paso de inmediato a Patricia del Río para el análisis de nuestro escenario político. Adelante. Tatiana, tengo esta noche un panel muy especial para analizar esta coyuntura que, la verdad, hay que decirlo, no nos sorprende del todo. Ha estado voceándose, ha estado el run del que el presidente iba a pedir cuestión de confianza, y las actuaciones del día de ayer en el Congreso de la República parecen haber precipitado una decisión que el presidente no se atrevía a tomar. El presidente ha sido claro, ha pedido cuestión de confianza sobre hechos muy puntuales de la reforma política. Básicamente, temas como la paridad y alternancia de las mujeres en las listas parlamentarias, revisar el voto preferencial, revisar las elecciones internas o plantear nuevamente las elecciones internas para poder conformar las listas y los candidatos que van a las elecciones, y también, por supuesto, el tema del financiamiento de las campañas. No ha pedido cuestión de confianza sobre eso, no puede pedir cuestión de confianza, pero sí ha pedido una reconsideración sobre el tratamiento que se le ha dado al caso Chávarri en el Congreso de la República. Planteada está la cuestión de confianza, se tiene que ir al Parlamento a plantearse formalmente y dependerá del Congreso si se le otorga o no. Si se otorga la cuestión de confianza, pues la vida continúa y las reformas debieran salir adelante. Si no se otorga, si se rechaza, pues entonces el Congreso se va y se tienen que convocar a nuevas elecciones congresales. No necesariamente. Aquí están, por supuesto, los congresistas que tienen las explicaciones del caso para que nos cuenten cuál es la posición, cuáles son sus primeras impresiones y, por supuesto, cuáles son los futuros escenarios. La señora Luz Delgado está con nosotros también, está en línea, con ella hablaremos dentro de un momento porque queremos escuchar la mayor variedad de voces posibles esta noche. Así que presento a mis invitados, el congresista Jorge del Castillo por el APRA, el congresista Carlos Brus, la bancada oficialista, el flamante congresista Luis Iberico, que ni bien se sentó, empezaron los laberintos. Y Juan Cheput, congresista de la bancada republicana, que presentó y fundamentó... Concertación Parlamentaria. ¿No? Concertación Parlamentaria, le cambiaron el nombre. Me confundieron, perdón. Que Suena presentó bonito. el tema de... del informe de Chávarri, que finalmente no se aprobó. Bueno, así que empezamos en el orden en que estamos sentados, por favor, congresista del Castillo. Lo he escuchado en la radio hace un momento, no tiene una actitud beligerante. No tengo por qué tenerla. Yo no hablaría en plural si se trata del APRA. El que la tiene es el presidente, que ha usado términos que a mi juicio eran innecesarios. Porque, en primer lugar, creo que hay que, saludar que el presidente ha dejado colgado de la brocha a todos los golpistas que clamaban por un golpe de Estado, un cierre del Congreso y convertir a señor Vizcarra en un dictador. Hubiera sido el peor error de su vida y finalmente iba a terminar preso. Ha ido por una ruta constitucional, eso es saludable. Los 5 puntos que ha planteado, yo no veo cómo podríamos estar de acuerdo, por ejemplo, en eliminar el voto preferencial, en que sean los condenados no puedan postular, me parece estupendo. El financiamiento de partidos políticos, creo que es algo que todo el mundo está revisando. Financiamiento limpio, ¿no? Es más, eso ya lo cambiamos en la Constitución, eso ya está incluido en la reforma que se hizo en diciembre. Entonces, de esos 5 temas estoy de acuerdo en casi todos. Por lo tanto, no tendría por qué negarle la confianza. No tengo ninguna razón para decir, oye, no hay confianza por este tema. Así es que, más bien yo lo que quiero abogar, lo quiero entender esto como la reacción de lo de anoche, fíjese... El archivamiento del proyecto de ley de inmunidad. El estímulo que ha tenido el fiscal Pérez parece que lo ha influenciado demasiado, ¿no? Fiscal Pérez, que hemos sugerido que se aboque a sus funciones, no porque no sea un ciudadano con opinión, sino porque lo que tiene entre manos es demasiado importante como para estar exponiendo sus casos por una opinión personal. Por eso, ¿no? La terminología usada estaba bien para Pérez, no estaba bien para el presidente. El presidente creo que tiene que tener una posición mucho más ecuánime en estas cosas. Entonces lo que hay que reiterar el llamado de serenidad, de tranquilidad. Vamos al proceso constitucional, se presentará la confianza, se debatirá. Espero que todos los grupos, por lo menos los caballeros que están acá, son una garantía de ellos, pero no todo el mundo puede garantizar un debate alturado, un debate de calidad. Tenemos que hacer docencia con la gente.
De acuerdo. Y una persona con la que podemos discrepar, pero que también se caracteriza por la sensatez, es la señora Luz Salgado, que en este caso representa además al grupo que claramente ha sido más aludido, sin mencionar el nombre, por el presidente de la República, en vista de que han sido la mayoría predominante de este Congreso en este periodo presidencial. Así que le preguntamos a la congresista Salgado cuál es su primera reacción al respecto. Muy buenas noches, congresista. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Patricia. Primero decirte que lamentamos los adjetivos innecesarios que ha utilizado el presidente Vizcarra. El pueblo peruano está esperando más bien salidas democráticas y expresiones mucho más alturadas que esa confrontación constante que se da a través de estas expresiones que no le hacen nada bien casualmente si es que realmente quiere llegar a soluciones. Y como ya están manifestando algunos congresistas, nosotros estamos trabajando desde la Comisión de Constitución, a la que se le ha invitado varias veces al ministro del Solar y al ministro Ceballos, y si están planteando una cuestión de confianza, esperaremos a leer el documento en sí, porque según el artículo 86, inciso C, tiene que ser presentado formalmente, pero también en una sesión plenaria. Una cuestión de confianza se pide en una sesión plenaria y ahí tendrá que dar las explicaciones que en lo presente, que debe ser el primer ministro, ¿no? Pero entendemos nosotros que todos estamos trabajando por la institucionalidad del país y de la lucha contra la corrupción. Hemos dado una serie de normas ya y faltarán adicionales, pero las últimas casualmente han permitido que el propio presidente Vizcarra sea él nombrado como presidente de esa Junta Especial. Esas son normas que ha dado el Congreso de la República. Pero por otro lado, las investigaciones de muchos actos de corrupción le corresponden al Ministerio Público. Dejemos que cada uno haga su trabajo correspondiente. Para comprender lo de IRSA Sur, lo de INSA y otros más. Para comprender, congresista Luz Salgado, ¿no tienen ustedes una posición tomada todavía sobre si otorgan o no el voto de confianza? Están esperando la formalización, pero me parece que en principio no tendrían problema por coincidir con el presidente en priorizar estos temas. En principio no tendríamos problemas porque ya estamos trabajando sobre los mismos. Si ellos hubieran venido a las comisiones y a las sesiones, estarían viendo de que ya hoy día, por ejemplo, ya estamos también a puertas de aprobar una tercera modificación constitucional, que es atribución netamente del Congreso de la República. Ahí no hay nada que hacer. Tendrán que opinar a favor o en contra, pero no pueden nada más que dejar la labor de constituyente que tiene el Congreso de la República para este tipo de reformas, a menos que sea también por referéndum, ¿no? Finalmente, señora Salgado, ¿qué es lo que más le ha molestado del mensaje del presidente? Porque entiendo que sobre las cosas que plantea cuestión de confianza no tiene mayor discrepancia. Miren, yo creo que estamos en una situación en la que el Perú necesita soluciones inmediatas frente a una paralización de la economía, frente al alza de precio del combustible, de alimentos de primera necesidad, como es para nosotros el pollo, y francamente lo que vemos nosotros es este enfrentamiento que no conduce a nada. Hay una serie de conflictos sociales, la inseguridad ciudadana, que son de preocupación para todos los peruanos. Queremos que el gobierno se dedique a resolver eso y que realmente se dejen las confrontaciones de lado, se respete el orden democrático y se respete el equilibrio de poderes. Cada uno tiene que cumplir su función donde le corresponde. De acuerdo, pero para terminar, disculpe que estoy haciéndole terminar por partes, una última aclaración. Efectivamente, pero el presidente lo que exige es que el Congreso cumpla su función y que no le está cumpliendo, por un lado, en la discusión de los proyectos de la reforma política, que es discutible, porque hay trabajo. No será el que el presidente le gusta, pero hay trabajo. Pero en lo que sí parece tener una queja, que no es materia de cuestión de confianza, pero es una queja, es en el tema del tratamiento que se le ha dado el día de ayer al tema Chávarri. Y el presidente considera que se le está dando la espalda a la población que requiere señales claras de la lucha anticorrupción. ¿Cómo asumen? Porque eso sí parece un pasivo que tiene que el fujimorismo asumir o explicar.
No todo lo que apruebe el Congreso, en este caso la Comisión Permanente, porque falta pasar por el Pleno, podría ser del agrado del Presidente de la República o del agrado de muchas personas, pero es el criterio libre de conciencia que tiene cada parlamentario y tendrá que asumir su responsabilidad. El hecho de que hayan tenido problemas con esta resolución no significa de que, por muy molesto que esté, quiera alterar el orden democrático y pretendan, como han estado sacando avisos, inclusive en los puentes de los diferentes carreteras, diciendo que quieren que cierren el Congreso. De acuerdo. O sea, no es la forma de reaccionar. Bueno, muchísimas gracias, congresista Salgado. Entiendo que todavía no tienen una posición institucional. No puede haber forma de que tengan una posición institucional en tan poco tiempo. ¿Todavía esto se va a discutir dentro de la bancada? Nuestros congresistas están en provincias, estamos haciendo un llamado para que puedan venir y para poder tener las reuniones que acostumbramos y tomar las decisiones de acuerdo a lo que se plantee en esta reunión. Muy bien, congresista Salgado, muchísimas gracias y muy buenas noches. Esperamos tenerla pronto en el set de Quien Tiene la Razón. Esa era la posición entonces de la congresista Luz Salgado, que es una voz importante del fujimorismo. Se quejan, como el congresista del Castillo, de las formas. Dice que en el fondo no tienen mayor discrepancia, pero definitivamente es curioso porque cambian las circunstancias y todas las voces cambian de tono. A ver, el congresista Carlos Brus me decía que no necesariamente, si es que el Congreso le niega la confianza al presidente de la República o al pedido que ha hecho el presidente de la República, tendrían que irse a nuevas elecciones. ¿Por qué? El presidente está facultado a cerrar el Congreso. Puede decidir no hacerlo o hacerlo, ¿no? Ahora, entendemos que si hace esto y le dicen que no. Por supuesto, ¿no? No vas a hacer tanto laberinto para después irte a tu casa. De acuerdo, pero entonces, ¿qué ocurre aquí? No es que el presidente diga de estas 5 reformas, porque no ha hablado de todo el paquete de reformas políticas, ha hablado solamente de este grupo. Si se aprueban tal como están, ya no ejercita la cuestión de confianza, o si cambian algo, si le ejercito. No, lo que él ha dicho claramente es la esencia de estos proyectos. Y eso está bien, porque estos proyectos perfectamente pueden mejorarse. Para eso estamos, para que se mejoren. Y además fue el mismo sentido que se hizo cuando hubo la reforma judicial. Los proyectos no se aprobaron tal como estaban, se mejoraron. Y ahí es donde se necesita mucho la participación del Ejecutivo. Bueno, porque ahí donde él considera, o el Ejecutivo consideraba que le habían alterado la esencia, pidieron que no se votara a favor. Claro. ¿No? Pero a pesar de que su primer ministro y su ministro de Justicia votaron en el Pleno a favor de ese cambio. No. Ya, eso fue ya de replay, ¿no? Esa es una cosa como para de diván, de diván. Porque efectivamente había una alteración en la esencia, pero no puedes estar de acuerdo una noche y en desacuerdo al día siguiente. Porque, digamos, si en el debate tú te das cuenta, oye, acá esta parte, fíjate, no conviene. Entonces se conversa y dice, tienes razón, efectivamente saquemos esto y tal es así, que yo voto contigo por esto, y después sale a decir, ahora, no está mal, eso sí sería es curioso, porque cuando el presidente señala que pide que se tomen en cuenta los proyectos y que no se altere su esencia, la gran pregunta va a ser, ¿y qué entendemos por no alterar la esencia? Para eso es que el primer ministro, el ministro de Justicia, van a tener que participar activamente en los debates. No pueden tomar esta actitud de, no, yo discrepo, entonces no voy. No, cuando discrepamos en democracia es justamente cuando tenemos que debatir y del contraste de las razones sale lo que debe hacerse. Ahora, aquí el momento lo que exige es tranquilidad, calma, ¿no? El presidente, con frases que no hubiéramos preferido no escuchar, por ejemplo, aquello de que los congresistas están buscando la inmunidad para no ser procesados. Nosotros no, la inmunidad que tenemos es hasta el 2021. Estamos hablando de los congresistas que van a venir en el 2021, qué inmunidad van a tener ellos, y ahí no vamos a estar ninguno de nosotros, porque no podemos ser elegidos. Entonces, no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en el futuro. De repente sí podemos ser elegidos. ¿Por qué? Porque si cierran el Congreso, hay elecciones nuevas y si tú quieres regresas del 2021. Esperemos que ese escenario no se dé, Jorge, porque no le des ideas, mañana todo el mundo le niega la confianza. No, ahorita retiran el pedido de confianza. Sí. Entonces, lo que queremos es que los congresistas que vengan tengan la estabilidad suficiente para poder pararse y hablar contra el poderoso. Han pasado cosas en el Congreso, por ejemplo, en el Congreso pasado, el Servicio de Inteligencia nos investigó a todos los congresistas de oposición, a nosotros, a las esposas, a los hermanos, a los hijos,
para ver de qué manera nos acallaban. O sea, cuando tienes un presidente que no es muy democrático, esas cosas pasan. O cuando tú te quieres parar para decir que debe renunciar el señor fiscal de la Nación. Y ese señor fiscal de la Nación, que en el caso mío, por decir eso, me metió una acusación constitucional. Pero si yo no tengo inmunidad, yo me callo la boca. Que haga lo que quiera. ¿Para qué voy a decir algo si me cae encima una acusación? Entonces necesitamos congresistas que estén empoderados y estén protegidos para poder enfrentarse al poderoso. Por supuesto, que no ocurran cosas como ocurrieron, hay que reconocerlo, como lo de Donaire y otros temas. ¿No? Y además, lo hemos señalado antes, es iluso pensar que el tema de la inmunidad parlamentaria nació con este Congreso, ¿no? Pues, a veces con eso hemos tenido problemas por años. Lo que pasa es que, claro, en determinados contextos se hace más evidente. En un contexto en que campea la corrupción, todo el mundo está más sensible sobre las posibilidades de proteger a cualquier corrupto, a cualquiera, al que roba una gallina o al que roba un banco. Y ahí creo que el presidente trata de sintonizar con la población en buen sentido. Entonces, hay que buscarle el mecanismo, aquí, ¿no? Lo que requerimos de todos, Ejecutivo, Congreso, es serenarse. Ahora, es curioso. Buscar lo mejor para el país y conversarlo. No nos olvidemos que el Congreso, y hay que reconocerlo, nosotros hemos votado para que Chávarri se le inhabilite, se le destituya. Perdimos, ¿no? Perdimos en un gesto que ha tenido el Congreso de no tener sintonía con lo que la gente quería y además con lo que las pruebas decían. Ya, pero grave error llevar... Entonces lo que quiero decir es, ayer el día de hoy, o sea, hoy después de ayer, es el peor día para el Congreso de la República. Día que el presidente ha escogido, no por coincidencia, ni tonto, para hacer este planteamiento. Hay que tomarlo con serenidad, tenemos parte de la culpa y ver de qué manera enmendamos no solo lo de Chávarri, que vamos a dar la lucha. Bueno, queda todavía el tema de la señora Ábalos, ¿no? Claro, lo de la señora Ábalos, ¿no? Es otra acusación que ya se viene, y efectivamente también se viene el recambio de la subcomisión de consejos constitucionales y de la comisión permanente de acuerdo a la nueva composición del Congreso, porque ahorita lo que hay es una mayoría del fujimorismo, que era lo que era el fujimorismo hace... ¿Cuánto? 6 meses atrás. En el 2016. ¿No? Entonces, ahora, ahí es distinto. Ahí ha habido un error de cálculo, de entrada. Hemos hecho se ha hecho que el fujimorismo, esta comisión permanente decida temas trascendentales cuando no refleja la nueva composición del Congreso. ¿No? Un poco de calma, de pronto hubiera sido más útil esperar, ¿qué? ¿Un mes y medio? 2 meses para tener una composición más real de quienes tomaran las decisiones, claro, Juan, ¿no? Por eso, si prospera el pedido del presidente de cuestión de confianza en el sentido que se le niega, el remedio sería peor que la enfermedad. Pues en la comisión permanente están los más intransigentes del fujimorismo. O sea, y encima tienen mayoría absoluta, 19 sobre 28. O sea, eso es en primer lugar. Eso para sería que lo que se queda, ¿no es cierto? Si Eso representa la composición ganada en las urnas en el 2016 y no ha cambiado porque reglamentariamente se tiene que hacer al culminar la segunda legislatura. Ahora no deberían tener más de 12. Por eso es que la exhortación del presidente para que esto se recomponga en el Pleno o se reconsidere tiene justificación y validez. Porque en el Pleno no tienen mayoría y en el Pleno sale la permanente y los que se quedan en la nueva proporción, ahí sí votan todos, obviamente no va a tener mayoría el fujimorismo y el caso de Chávarri tranquilamente puede volver a lo que plantea el informe, que es la destitución. Y hay un precedente con el señor Inostroza. En la subcomisión y en la comisión permanente se le blindó. En el caso de Inostroza no se le acusó por organización criminal y el Pleno lo rectificó a partir de una cuestión previa. ¿Esto que ha desestimado la comisión permanente va a pleno de todas maneras? Claro. Sí, va a pleno y a partir, igual que en el caso de Inostroza. En la comisión permanente se dijo no a la organización criminal. O sea, que no estaba enterrado. Lo que pasa es que el hecho es consumado cuando el Pleno ya zanja posición. Entonces, allí, en este Pleno, que debe convocarse la próxima semana, se puede ver el mismo día el tema de la cuestión de confianza, así como la reconsideración a partir de una cuestión previa. Y el precedente está en el caso de Inostroza. Por eso es que yo decía anoche de que eso era una victoria pírrica, porque se tiene que ver todavía en el Pleno. Y en el Pleno no tiene mayoría el fujimorismo. Ahí son 55 menos la permanente. Por ejemplo, el día de ayer... Lo que pasa en la comisión permanente es irreal. Así es. Es irreal, ¿no? El día de ayer Gino Costa y yo hablábamos, pero no podíamos votar.
Y con los 2 votos de nosotros la situación hubiera sido otra. Y tampoco está representado los no agrupados, tampoco está representado Cambio 21. Y además, como ellos tienen gran representación en la permanente, eso se le resta a los votos en el pleno. Claro, ahí no van, ahí no votan. Entonces, ahí más bien van y ahí eran votados todos. Ahí se van a ir más achicados. Así, claro. Y hay que tomar en cuenta algo que es de justicia, ¿no? Por ejemplo, Miki Torres y Leila Chihuán han votado incluso a favor Alejandra del informe. Garmayo en Y un par Alejandra de en los oportunidades primeros. Entonces, me parece injusto que se generalice, pues ellos han votado impresionante a favor la consistencia, ¿no es cierto? Con la que ayer, por ejemplo, cada vez que mencionaban a Leila Chihuán era Black, votaba para el otro lado, ¿no? Y Así fue es. bastante notorio, Miki Torres también. Eso puede tener un reflejo en el Pleno y la situación puede cambiar. Además, Juan, vamos a decirlo con todas sus letras. Una cosa es votar en la permanente para fastidiar y picar al presidente y otra es en el Pleno sabiendo que te pueden mandar a tu casa, ¿no? Así Hay es. mucha gente que no quiere irse a su casa. Pero mira, pues, yo creo ¿no? que el problema de fondo, ¿sabes cuál es? Las razones no las voy a analizar. Ninguna cuestión de confianza va a llenar el vacío político que tiene el gobierno y también la mayoría parlamentaria. Ahora, ayer me parecía increíble, disculpa Pati, sí, claro, que parlamentarios del fujimorismo decía nosotros no tenemos por qué sintonizar con la opinión pública, cuando es la esencia de un político, entender lo que la población está exigiendo. Y por el otro lado, que hay un premier que lamentablemente no ha logrado construir puentes. Entonces esto es como un matrimonio, ¿no? En el cual vas al divorcio de frente porque no hay quien intente la reconciliación. Entonces tú tienes vacíos políticos en ambos lados. En uno de interpretación de la realidad y en el otro de capital político, de consistencia político. Y eso no lo va a llenar ningún vacío, ninguna cuestión de confianza. Porque si bien el Congreso tiene esta composición aberrante, estas posiciones a veces absolutamente incomprensibles. Es como la gente que insiste ser el antipático de la clase. O sea, qué ganas de no siempre cargar con la parte fea de la situación. A veces uno dice, ¿para qué? Pero lo cierto, y en eso coincido plenamente, Juan, y me gustaría el análisis de Luis Iberico, es el gobierno tampoco ofrece nada muy sexy para esto. Es decir, tampoco es que Vizcarra esté en manejo de la situación, que tú lo veas que su propuesta es lo suficientemente sólida. Estuvo así hace un año. No es el escenario actual. A ver, Lucho Iberico, que acaba de aterrizar en la realidad nacional. No tengo ni 20 días, creo, en el Congreso de la República. Pero cuando estaba por entrar al Congreso alguien me preguntó, ¿y cómo te sientes? Y yo le dije, como que voy a bailar huayno en un campo minado. Creo que no me equivoqué porque ya se percibía desde Roma la situación que se está viviendo en el Parlamento Nacional. Ahora, un mensaje a la nación innecesariamente cargado el del presidente de la República, virulento. Jamás desde el Congreso, por lo menos los voceros, la gente más representativa de las bancadas ha tratado así a un ministro de Estado, ni al presidente de la República. Creo que conservar las formas no es solamente una cosa, valga la redundancia, formal, sino es la forma en que estás estableciendo tus relaciones con el otro poder del Estado. Pero en fin, como el tango se baila entre dos, si una parte no quiere bailar ese tango, no la baila, en el sentido de la forma de adjetivar, de ajochar, de pechar y qué sé yo. El presidente está pidiendo una cuestión de confianza para aprobar leyes que ya se están discutiendo, que ya se están aprobando, además, se están aprobando no al 100% de lo que pide el Ejecutivo, en unos casos sí, ¿no? En otros no, y esto todavía tiene que pasar al Pleno del Congreso, inclusive el tema de la inmunidad parlamentaria. No es que se haya mandado al archivo y se acabó y queda como está. Hay una propuesta de cambiar el reglamento del Congreso, que es una ley orgánica, no es poca cosa, justamente para que no ocurra más lo que ocurrió con el caso Donaire y otros similares, ¿no? Bueno, llega al Pleno e inclusive en el Pleno, ¿cuántas veces se ha presentado un proyecto de ley alternativo y la Junta de Portavoces lo ha exonerado de comisiones, lo ha exonerado de una serie de cosas y ha entrado al Pleno para discutir? Eso significa que hay todavía muchas posibilidades de seguir dialogando entre los poderes del Estado, de seguir conversando con el ministro de Justicia, que además es congresista de la República. Además, no nos olvidemos que él buscó ser presidente del Congreso de la República. Él compitió justamente conmigo cuando yo gano la presidencia del Congreso de la República. Ahí está su curul. En nuestra Constitución, el ministro puede concurrir como congresista, puede inclusive votar como congresista de la República. Y se ha mantenido siempre la disposición al diálogo.
¿Hay expresiones de algunos congresistas que no son las más convenientes? Las hay. Los congresistas son 130 variables independientes, no te olvides, ¿no? El otro tema es qué entendemos por no variar la esencia, pues, de las propuestas. Esa va a ser una tremenda discusión, justamente ahí viene la parte, pues, de dialogar y de encontrar puntos que nos unan en lugar de puntos que nos separen. Lo que no se puede hacer es decir, si tú votas así, entonces yo te cierro. Eso yo creo que el presidente Vizcarra es consciente de que hay un mandato constitucional que dice que el congresista no está sujeto a mandato imperativo alguno. Los votos no pueden responder ante nadie, y vamos a exagerar, ni ante Dios. Voto del congresista es autónomo, pero los congresistas estamos, pues, en la suficiente capacidad política y reflexiva de poder seguir buscando entendimientos que satisfagan, pues, también las expectativas del Ejecutivo. No hay que permitir, además, y eso creo que es importante para la democracia, que se hable de un golpe de Estado, porque se está echando mano de un mecanismo constitucional. Un mecanismo constitucional del cual la otra parte de la llave, digamos, de la cerradura, la tiene el Congreso de la República. Ellos deciden si abren o cierran el candado para ver cuál es el resultado final. Si bien en lo de Fujimori no fue así, porque Fujimori no pidió, Fujimori simplemente cerró, hay una cosa que sí es verdad, salvando las enormes distancias, que nos puede hacer recordar. Fujimori cerró el Congreso porque no hacía lo que él quería, ¿no es cierto? Y esa es de eso se tiene que cuidar Vizcarra. De eso se tiene que cuidar Vizcarra, porque mañana Rosa Bartra le saca todas las horas en que ha discutido la reforma política, todos los oficios que ha sacado, todas las reuniones que ha tenido. Bueno, yo de trabajar he trabajado. Ahora que no he trabajado como a usted le gusta, esa es otra historia. Entonces, creo que vamos a centrar la discusión en... ¿no? ¿Qué sucedería si no le gustaron los votos del Congreso en su momento al presidente de la República, al gobierno? ¿Podría, a partir de esos votos que no le gustaron, decir, bueno, voy a disolver el Congreso? ¿Va a mandar los tanques al Congreso? Ni siquiera lo puede disolver por el hecho. No podría. No puede, ni aunque blinden a Chávarri puede cerrar el Congreso. Blinden a Chávarri, que también, como bien lo señala Cheput, es una cosa que seguramente se va a revisar en el Pleno, donde está ahora sí reflejada la verdad de la composición del Congreso. Y eso probablemente se vea más adelante en la mesa directiva, quién sabe. Lo que sí creo que va a pasar es que algunas actitudes demasiado beligerantes con esto van a tener que cambiar, todas, de todos lados, de un lado y de otro. Pero vamos a ir a una pausa rapidita para luego seguir conversando sobre esta noticia que ha sido... Digamos, hubo terremoto real el domingo, hoy día hubo terremoto político en el Congreso de la República, va a traer consecuencias, y estas consecuencias, curiosamente, pueden ser muy beneficiosas para el país o nos pueden poner en un escenario de mucha incertidumbre. Ahí lo dejamos, vamos a una pausa. Los titulares llegan gracias a En Caja Arequipa. Con la campaña Cumple tus sueños en el Día de Papá. Saca tu crédito al toque para hacer crecer tu negocio o para lo que necesites. Tenemos 170 oficinas a nivel nacional para ti. Caja Arequipa, 33 años, impulsando tu bienestar. La fiscal titular contra el crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez, afirmó que están trabajando para presentar otro informe contra los fiscales supremos Pedro Chávarri y Tomás Gálvez, con nuevas pruebas que los vincularían con los cuellos blancos del puerto. El procurador anticorrupción Amado Enco rechazó la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de archivar la denuncia constitucional contra los fiscales supremos Pedro Chávarri y Tomás Gálvez, al considerar que dicho acuerdo obstruye la acción de la justicia. Vía Twitter, el congresista Salvador Heresi denunció que un vehículo del Ministerio del Interior se reunió con un extorsionador para arreglarlo y sembrarle denuncias. El Ministerio del Interior rechazó su versión. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó que la primera reunión con delegados de la dictadura de Nicolás Maduro en Noruega terminó sin acuerdos.
En conferencia de prensa, Ricardo Gareca dará a conocer los jugadores de la selección peruana que participarán de la Copa América 2019. La rueda de prensa será este jueves 30 de mayo al mediodía. Los titulares llegaron gracias a En Caja Arequipa. Con la campaña Cumple tus sueños en el Día de Papá. Saca tu crédito al toque para hacer crecer tu negocio o para lo que necesites. Tenemos 170 oficinas a nivel nacional para ti. Caja Arequipa, 33 años, impulsando tu bienestar. Vive las experiencias más inolvidables con América Bonita de Despegar. Compra tu vuelo a Miami desde $312, exclusivo pagando con tarjetas de crédito BBVA por la app. Despegar, vivir viajando. Nunca pensamos que caminar tanto nos iba a llevar tan lejos. Pero con paso firme, hoy nuestros planes se fueron realizando con distintos pensamientos. Con planes pequeños, medianos y cada vez más grandes. Y es que todo empezó con la idea de nuestros padres. Nos enseñaron que para crecer, el respaldo es importante. Saca tu crédito en esta campaña y juntos lucharemos por una sonrisa. Gracias, papás. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Vive los atardeceres más inolvidables con América Bonita de Despegar. Ofertas hasta en 12 cuotas sin intereses. Además, compra tu paquete, vuelo o alojamiento a cualquier destino con 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA solo en la app. Despegar, vivir viajando. Radio Corazón presenta la voz que cautivó a toda Hispanoamérica. Amaya Montero en Lima, celebrando 22 años de carrera y lo mejor de La Oreja de Van Gogh. 19 de junio, Centro de Convenciones María Angola. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro. Amaya Montero en Lima, gracias a Quijada Concerts. Vive los atardeceres más inolvidables con América Bonita de Despegar. Ofertas hasta en 12 cuotas sin intereses. Además, compra tu paquete, vuelo o alojamiento a cualquier destino con 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA solo en la app. Despegar, vivir viajando. De las 62 disciplinas que estarán presentes en los Panamericanos Lima 2019, 23 son clasificatorias para Tokio 2020. Además, habrán 39 deportes, 3 más que en los Juegos Olímpicos. Se incluirán nuevos deportes que harán su debut en esta edición, destacando el frontón, físico-culturismo, surf y skateboarding. Vive las experiencias más inolvidables con América Bonita de Despegar. Compra tu vuelo a Miami desde $312, exclusivo pagando con tarjetas de crédito BBVA por la app. Despegar, vivir viajando. Grave situación política en la que vivimos en nuestro país. El presidente de la República, haciendo uso de un derecho constitucional, plantea una cuestión de confianza. ¿Para qué? Para que el Congreso de la República se aboque a la discusión y aprobación de la reforma política que necesita nuestro país. No ha pedido, sobre todos los proyectos, ha pedido que se prioricen 5. Los congresistas presentes y la señora Luz Salgado, que conversó con nosotros, están de acuerdo en que el pedido del señor presidente es absoluta y completamente atendible. ¿Cuál es el problema? Los términos en los que ha planteado. Además, ha dicho que en el caso de las acusaciones al señor Chávarri deberían ser reconsideradas. Separemos, para que no haya confusiones, el señor presidente no puede pedir ninguna cuestión de confianza sobre la votación que se hace sobre el caso Chávarri. Solo puede
recomendar, como exhortar, pedir a la reflexión. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las consecuencias ya más adelante de esto. Porque me genera mucha confusión cuando dicen yo estoy de acuerdo con el presidente. Por ejemplo, Marco Arana decía más temprano en la radio, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente, con todo lo que ha planteado, por eso no voy a dar el voto de confianza. Entonces yo era como, aló, y claro. Claro, su lectura es cerrar el Congreso. Exactamente. Marco Arana entiende que el constituyente, ¿no? Además, en la lectura de Marco Arana, el presidente no ha planteado esto para generar una política de diálogo, sino que lo ha planteado para cerrar el Congreso. Entonces él va a cerrar el Congreso de la mano del presidente de la República. El lenguaje marxista-leninista significa hay que extremar las contradicciones para que se caiga todo. Ahora, eso se lo podemos escuchar a Marco Arana, pero estoy segura que no va a ser exclusividad del grupo de Marco Arana, que además hay que decirlo, y en eso siempre son sinceros, ellos quieren cerrar el Congreso, llamar a una constituyente, cambiar la Constitución y empezar todo de nuevo. Y cuando hagan la constituyente van a querer cerrar la constituyente para hacer otra barbaridad y poner la dictadura del proletariado. No voy a cuestionarlos en esos términos, pero sabemos que no tienen mayoría y que esas son probabilidades, son ilusiones. De acuerdo, o iniciativas que por lo menos no tienen el contexto apropiado para prosperar. ¿Cuál debiera ser el escenario en el Congreso, Jorge del Castillo? Yo creo que lo ideal es establecer un nivel de diálogo y entendimiento. Hablando se entiende la gente. Pero hay algunas congresistas y algunos congresistas con los que uno dice no hay manera. No hay forma, con algunos posiblemente, pero creo que con una mayoría razonable se puede hacer. ¿Cómo no? Por ejemplo, ¿Ese 55% fujimorista es un bloque? Bueno, lo que hemos visto ayer no están votando uniforme, ¿no? O sea, es que, por último, el propio fujimorismo tiene gente razonable a la cual hay que hablarle. No hay por qué excluirlos ni tenerlos ahí apestados, por el contrario. Yo creo que hay que integrarlos. Bueno, hay que decir también que cuando vemos a Mauricio Müller y Jorge del Castillo tampoco parecen parte del mismo partido, lo cual, por cierto, no me parece un defecto. No ataque a mi compañero. No, son distintos. Nadie ha dicho cuál es mejor y cuál es peor. Son distintos. Carlos. Bueno, lo que hay que poner en contexto es que hoy día, desde la mañana, se estuvieron murmurando muchos escenarios. Como dijo Jorge, felizmente el presidente, haciendo consecuencia de su espíritu democrático, ha optado por un camino absolutamente constitucional y que es inobjetable. El peor escenario parece que está desapareciendo, porque aquí, ¿qué cosa gana el pequeño empresario, el mediano empresario o el gran empresario que ya concertó sus operaciones de crédito para invertir en el país y de pronto, plum, viene un problema y alguien mete tanques y disuelve el Congreso? Metemos el país en un problemón, que eso es algo irresponsable en siquiera planteárselo, ¿no? Y además hay que decirlo, Carlos, porque siempre solemos verlo en temas económicos. Las iniciativas que se tienen que implementar en educación, los cambios que se tienen que hacer en salud, todo se paraliza y afecta al empresario, afecta a la señora que tiene que llevar a su hijo al colegio. Entonces, aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Ok, el Congreso va a trabajar, y vamos a trabajar fuerte en sacar estas reformas que son positivas. Aquí ninguno, creo, de nosotros ha objetado que algunas de esas reformas es absolutamente inconveniente para el futuro del país. Son positivas, muy bien. Pero el Ejecutivo también trabajen. Y trabajen fuerte en cada sector, en salud, en educación, en vivienda. También entreguen los resultados a la gente porque plata hay. Hay que convertir eso en bienestar. Ahora tenemos un problema de reconstrucción en Yurimaguas que se suma al del norte, ¿no? Ya era un problema. Pongamos de acuerdo cada uno en su campo, saquemos adelante el país. Mira, queda un poco más de 2 años. Es un montón, es la mitad de un periodo presidencial. Entonces no es para hacerse el muertito, como alguien diga, bueno, Paniagua pues tuvo, ¿cuánto? 9 meses creo de presidencia. Ok, en 9 meses ¿qué haces? Simplemente encárgate de dar la posta. No, acá son 2 años, ya pasó uno. Que eran en 9 meses hizo una reforma importante para poder enfrentar la corrupción, ¿no? Y tampoco le podíamos pedir que terminara una carretera. Un proceso transparente de entrega del mando. Entonces, 2 años sí se pueden hacer muchas cosas. El Ejecutivo tiene su responsabilidad y que la asuma, y nosotros tenemos la nuestra y la asumimos. Y de esa manera sacamos de todo esto algo positivo y no entrampemos al país, que es lo que nadie quiere. Uno de los aspectos que parece no estarse tomando en cuenta, a mí particularmente me parece importante, pero no sé si es que lo está tomando en cuenta el presidente al plantear estos escenarios, es que la lucha anticorrupción que se lleva en Fiscalía
tiene que tener un escenario lo más democrático y limpio y transparente posible, ¿no? Ayer escuchar al fiscal José Domingo Pérez, al que le tengo el mayor de los respetos y me parece un hombre apasionado por su trabajo, opinando del cierre del Congreso, me ponía los pelos de punta, porque decía cuánto de lo que está diciendo puede afectar su trabajo, que es fundamental. Claro, se autodescalifica, ¿no? Porque es la encarnación de la politización. Pero si fiscal... Y le da el argumento a cualquiera para que diga usted está politizando el asunto. Y tampoco sería un escenario feliz para la Fiscalía hacer su trabajo en un país con un Congreso cerrado, ¿no? Él ignora de que estamos en una situación en la cual hay implicados que están en el extranjero, en lugares donde existen instituciones como en Estados Unidos o en España, donde son rigurosos en cuanto a la diferenciación de poderes. Entonces, el argumento de Alejandro Toledo, de Inostroza, de que la justicia peruana está politizada, cae como anillo al dedo cuando hay declaraciones como las del fiscal el día de ayer. Entonces, el buen trabajo que viene haciendo en materia de Lavallato lo perjudica, lo contamina, lo intoxica con ese tipo de declaraciones. Juan, un eventual cierre del Congreso porque no se aprueba una cuestión de confianza y el presidente decide tomar esa iniciativa, ¿mancharía el trabajo de Fiscalía en el sentido de que no se hace en el ambiente más transparente y democrático posible? No, sería un golpe de Estado. O sea, yo no creo de que en esos momentos el presidente esté en condiciones, ni en materia de legitimidad, ni en materia de capital político como para hacer eso. Si él fuerza esa situación, estaríamos hablando de una situación golpista. Porque ¿incluso si le niegan el voto de confianza? Es que yo creo que esa actitud, o sea, partir de un voto de confianza para lograr que se cierre el Congreso, es utilizar mal un instrumento democrático. Y por otro lado se está ignorando algo. Se le echa la culpa al Congreso de todo, cuando el Congreso, con todas las críticas que se le puede hacer, es que el que está sosteniendo el vacío institucional que hay. Por ejemplo, todos nos miran cuando vemos el caso Chávarri. ¿Por qué? Porque no hay un Consejo Nacional de la Magistratura. Y la Junta Nacional de Justicia, que es la que tiene que destituir al fiscal, si es que se le encuentra algún tipo de incorrección, no está en operaciones. ¿Quién llena ese vacío de la destitución? El Congreso. Por otro lado, el Parlamento. El presidente dice se demoran mucho. Bueno, a él no se le dan a veces delegación de facultades 60, 90, 120 días y esperan el último minuto para entregarla y encima le entregan mal. Y quieren que y eso que ahí todo el mundo piensa igual, y quieren que en el Congreso, donde están representadas todas las posiciones, lo hagamos en 5 minutos. Entonces, ese vacío institucional, esa ausencia de liderazgo, está cayendo sobre el Congreso. De acuerdo, ahí hay un punto de más que vamos a tomar en cuenta en la siguiente ronda, porque no solo se habla de, vamos a darle luz verde a las iniciativas que plantea el presidente para la cuestión de confianza, sino que además hay que poner un plazo, porque le puedes dar luz verde pues hasta el 2021 y no hacer las cosas en su momento. Les voy a pedir un segundo para comunicarnos con la congresista Marisa Glave, que está con nosotros, que queremos tener representados todos los grupos políticos el día de hoy, para que nos cuente cuál es la decisión o la opinión que tiene la bancada Nuevo Perú sobre este planteamiento. Congresista Glave, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Bueno, sus primeras impresiones, ¿qué les ha parecido el mensaje del presidente? ¿Cuál es la actitud que va a tomar Nuevo Perú? Bueno, al fin el presidente Vizcarra se anima a defender la reforma política y la verdad lo saludamos. Nosotros desde el Nuevo Perú, desde hace un tiempo largo, venimos diciendo que esta reforma se entregó casi huérfana en el Parlamento y ha vivido agónicamente el último mes y medio con prácticamente nadie más que quienes desde la opinión pública y algunos parlamentarios hemos tratado de defender, pero que la verdad no tenía un apoyo decidido de parte del Ejecutivo. Al fin hay una reacción y creo que hay que saludarla. Nosotros ayer también nos sumamos a las voces que señalaban que se necesitaba un llamado de atención duro al Parlamento, Patricia. Porque si bien la cuestión de confianza no está vinculada a la votación del señor Chávarri, lo que es correcto, porque no podría ser una cuestión de confianza sobre una votación como la que se llevó a cabo el día de ayer, sí es cierto que lo que ocurrió ayer se suma a una cadena de sucesos, Patricia. Es como si estuviéramos en una especie de profecía autocumplida. Yo lo que veo es un parlamento fujiaprista, y lo digo así con discrepancia probablemente tenga con Jorge, que está ahí contigo en el set, pero es que lo que ocurrió ayer no hubiera ocurrido si no hubiera sido por la votación del congresista Mulder. Y muchas de las cosas que hemos ido viviendo y viendo como polarización, porque quienes han polarizado permanentemente este debate ha sido el fujimorismo y el partido aprista por algunos de sus voceros de manera particular, lo que ha terminado haciendo es casi
poner como enfrentamiento permanente. Entonces, claro, a mí me parece gracioso que digan que en líneas generales están de acuerdo con las mayorías de cosas que ha dicho el presidente. Por favor, Patricia, hace 3 semanas, 2 semanas y media, hemos discutido la inmunidad. Y recuerda, por favor, revivamos ese debate. A grito decían, no nos quitan la inmunidad. ¿No es cierto? O sea, y eran los que estaban ahí. Y luego al congresista Quintanilla pidió que se reconsiderara esa votación, que no se trataba del presidente, que se trataba del país y de que el Parlamento pudiera hablarle al país sobre un tema que es muy sensible, porque es mentira que se dijera que había que eliminarla. De hecho, nosotros en ese debate planteamos la propuesta del congresista Quintanilla, que era mantener la inmunidad únicamente para los temas funcionales, para interpelación, para investigación, para legislación, pero para todos los delitos comunes pasaran a la Corte Suprema. Y eso ni siquiera se quiso debatir, Patricia. De acuerdo. Ahora dicen que hay, por ejemplo, voluntad en todos los temas. Yo quisiera a los señores que están ahí presentados, les preguntes por la paridad. Porque el tema paritario ha sido un tema de debate muy duro en el Parlamento y hemos sido pocas personas las que lo hemos realmente levantado. Y varios de los que están ahí se han opuesto abiertamente al tema de la paridad. Ese punto, entonces, Marisa, me da un pie para hacer una pregunta que es importante. El presidente no puede imponer que se apruebe, puede pedir que se discuta y pide además que se consideren las reformas políticas y pide además que no se desnaturalicen. ¿Eso quiere decir que la reforma de la paridad y la alternancia, pregunto porque no me queda claro, después de plantear la cuestión de confianza, tiene que salir sí o sí? Yo entiendo que sí, Patricia. Es decir, porque no va a ser la burla de la cuestión de confianza pasada, en la que decimos sí, queremos avanzar en los 4 puntos para un referéndum y de pronto un sector mayoritario del Congreso, no todos, pero sí un sector mayoritario del Congreso terminó metiendo 2 contrabandos. Una era que con la bicameralidad le sacaban la vuelta a la no reelección y la otra, meter la cuestión de confianza distorsionada. Entonces, claro, se hizo una cuestión de confianza original, se dijo que sí, que vamos al referéndum, que vamos con lo esencial, pero al final terminaron metiendo contrabandos. De acuerdo, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite entre empujar reformas que son necesarias e indispensables para el país y empujarlas de manera tal que se atente contra también el derecho del Congreso a tomar ciertas decisiones con autonomía y bajo su mandato? Pues eso tendrá que eventualmente definirlo el Tribunal Constitucional. Entiendo que hay una acción de competencias, si no me equivoco, es el mecanismo constitucional que existe cuando alguna de las entidades tiene dudas sobre hasta dónde llega la competencia de uno u otro dependiendo de la Constitución. Y eso podría eventualmente resolverse, si quieres, legalmente así. Pero creo que aquí estamos en un debate político, Patricia. Creo que el mensaje que tendríamos que decirle a la ciudadanía es que al menos para nosotros, desde el Nuevo Perú, esta cuestión de confianza no se puede entender separada de un camino en el que está el Congreso y el Ejecutivo desde hace por lo menos 2 años, que impide que los temas esenciales para el país sean realmente el centro de discusión y se permanezca en una pugna que no tiene solución. En eso estamos. Entonces, ya lo dijimos, solo una cosita chiquita. Desde el primer momento, y se lo dijimos al señor Vizcarra, el cambio del señor PPK por él no resolvía el problema de pesos y contrapesos que teníamos en este momento. Y que la ecuación que había sido fruto del último proceso electoral y toda la crisis de régimen que estamos viviendo en este momento es algo que no se soluciona con cambios de fichas o con pequeñas modificaciones. Sinceramente, debiera existir un pacto político para modificación de cosas básicas y luego ir a un adelanto de elecciones. Y para nosotros sí, una posibilidad de asamblea constituyente no es algo que debería generar risa, porque estamos haciendo 80 modificaciones al cuadro constitucional. De acuerdo, no genera risa, pero merecerían un debate un poco más profundo que hacer parches parciales que incluso podrían estar alterando el sentido general del texto constitucional, ¿no? No creo que es materia de burla ni genera risa. Lo que pasa es que es una posición extrema que no todo el mundo necesariamente comparte. En eso ustedes sí están de acuerdo con el señor Arana. Es decir, ustedes, planteada esta cuestión de confianza, están dispuestas a negar el voto de cuestión de confianza para forzar un cierre del Congreso e ir a una constituyente o ir a una próxima elección. Quien tiene que determinar la situación en este momento, Patricia, no se trata de forzar el cierre del Parlamento en el sentido de mañana yo voto en contra de la cuestión de confianza.
Yo sinceramente creo que en este momento no hay confianza en el Parlamento. El voto formal de mi bancada lo definiremos, supongo que mañana en la mañana, y lo diremos de manera conjunta. Pero en este momento las condiciones, como están las cosas, no se dan para resolverse con una supuesta votación de decir, sí, ahora estamos todos listos hacia un camino democrático común. No es real, Patricia. No fue real en el proceso pasado y no ha sido real en los últimos 2 años. De acuerdo. Pero, ese es el tema. De acuerdo, pero hay que reconocer, congresista Glave, que esa posición que ustedes plantean, teniendo fundamento, se puede considerar también demasiado radical, porque... Bueno, yo he escuchado hoy día 2 constitucionalistas que no son para nada de izquierda, que de hecho han dicho que debería existir un pacto para salvar el capítulo económico, que evidentemente es la parte que a todo el mundo le preocupa, pero que les parece que dado el nivel de reformas que se necesitan, e incluso para discutir una bicameralidad que varios ya creemos que es fundamental, más que reformas parciales, y para resolver parte de la tensión que hay en este momento entre el Ejecutivo y el Legislativo, debiera ser llamar a una Asamblea Constituyente. De acuerdo, pero eso no, pero entonces para eso se necesita cerrar el Congreso, tengo entendido. Y segundo, entonces si es que se cierra el Congreso para pasar a una constituyente, la cuestión de confianza está siendo usada como un pretexto y un mecanismo para conseguir otras cosas. La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional, pero es diferente porque el Tribunal Constitucional ya dijo que hay distintos mecanismos para avanzar hacia modificaciones de la Constitución. Y el propio tribunal ha dicho que una posibilidad es llamar a una asamblea constituyente. De acuerdo. Está dentro del orden constitucional. De acuerdo. Que no se da necesariamente con un cierre del Congreso, ¿se puede dar en paralelo? Obviamente no puedes tener 2 cámaras legislativas, digamos, ¿no? O sea, supone obviamente un cambio exactamente. Muy bien, estamos pasando entonces a otros escenarios también posibles que, vamos, en lo que todo el mundo está de acuerdo es que así las cosas no pueden estar, que se necesita una reforma. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo en democracia? No sé si todo el mundo está de acuerdo, Patricia. Hay algunos que quieren que las cosas estén como están. De acuerdo. Y esa es la diferencia. Muy bien, congresista Glave, clarísima como siempre su postura, polémica también para muchos, pero ahí está, planteada con claridad y con transparencia lo que está en la agenda de Nuevo Perú, que hay que decirlo, además es también otra vez una agenda consistente con lo que han venido planteando siempre. Repito. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Era importantísimo escuchar la voz de Nuevo Perú. ¿Por qué la fastidia? No, así se llama de compañero camarada. Muy bien, ya estamos. No hay problema. No hay problema. Salidas. Marisa Glave dice con sensatez, y además lo hemos escuchado en otros espacios también, que se necesitaría no solo unas elecciones nuevas para un nuevo Congreso, que sí sería factible plantear una constituyente. Te escuché a ti, Juan, decirlo más temprano, que estábamos en un escenario que podía dar pie a una constituyente. ¿Cómo se llega ahí? No es primera vez que lo señalo. Yo insisto en que esta crisis de Estado, ya desde hace 2 años, lo dije en un enfoque los sábados con don Raúl, da para un momento constituyente. ¿Por qué? Porque todos los poderes, sin excepción, están cuestionados. Comprometidos, sí. Desde el momento que tenemos 5 expresidentes, uno ya fallecido, comprometidos con problemas judiciales, que tenemos un ministerio público en el cual los fiscales están enfrentados, el propio poder legislativo, la situación en la cual estamos viviendo, nos podría llevar a pensar de que estamos en un momento constituyente. Ahora, ¿eso qué significaría? Que el presidente, hay varios mecanismos, desde una junta de notables como hizo Paniagua sin disolver el Congreso. Que eso era lo que yo entendía, no necesariamente el Congreso deja de funcionar. Que me parece completamente válida, hasta empezar a trabajarlo en la Comisión de Constitución. Pero yo creo que el asunto de fondo está en que en el Congreso tienen que empezar por pasos expeditivos y a la brevedad. El primero, la recomposición. En segundo lugar, entender de que se requiere un mayor nivel de tolerancia. En tercer lugar, ante lo manifestado por Marisa Glave hace un instante, entender también que el propio presidente ha exhortado a que no se cambie la esencia, pero eso no significa de que no haya matices. Entonces, el principal error que podemos cometer de acá hacia adelante es seguir con estos niveles de intolerancia ante posiciones disímiles. De acuerdo, pero sí coincido con Marisa en un punto, porque me pareció que el ejemplo era bastante claro. Cuando se habla de paridad en casi cualquier tema, a veces en temas absoluta y completamente elementales, salen unas voces absolutamente retrógradas, como que si las mujeres quisiéramos agarrarnos los puestos y fuéramos todos unas ignorantes incapaces de trabajar. Y cuando alguien se pone duro, como el presidente, a todos de pronto les parece bien la paridad. Entonces sí hay en algunos temas
un doble discurso, es decir, que si no apretas, la gente no reacciona. Para ya ceder simplemente señalar lo siguiente, ¿no? El propio presidente ha indicado que él quiere que se discuta eso. La cuestión de confianza no significa un sí o sí sobre estos temas. Hay que esperar qué va a decir el premier en el sustento que haga ante el Parlamento. Eso quería escuchar de Lucho Iberico, que además tiene experiencia en varios parlamentos con varias características. Has visto creo que todos los escenarios, Lucho. ¿Cuál te parece que va a ser finalmente, a tu criterio, en qué va a desembocar esto, el escenario final? No veo una actitud muy beligerante. En la actitud de los parlamentarios estoy viendo tranquilidad. Está siendo una cuestión de confianza para discutir y aprobar temas que se están discutiendo y se están aprobando. Quizás el resultado final no ha sido satisfactorio para el gobierno y tiene todo el derecho a plantear una protesta y una cuestión de confianza. ¿Para qué? Para que discutamos o rediscutamos algunos casos, pero ahí discrepo con Marisa, no es que tengamos que votar así tal como, con puntos y comas, lo dice el Ejecutivo, eso no te lo va a sostener ningún constitucionalista, ni el Tribunal Constitucional, no, de ninguna parte. Pero tampoco podemos ser testarudos y no escuchar a la otra parte, que es el Poder Ejecutivo, y que tiene esta preocupación legítima. Y bueno, sí, y vamos a plantear y a replantear muchas cosas. Como decía, por ejemplo, el tema de la inmunidad. Se está discutiendo la ley. ¿Significa que eso ya murió? El Pleno, en el momento de tocar esto, puede replantear el tema de la inmunidad, puede abrir nuevamente el asunto para una reforma constitucional. Lo puede hacer. Pero lo principal acá es, vamos a escuchar al Premier, ¿no? Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros. Ojalá venga con un talante pues de diálogo y no de confrontación. Todas las 5 propuestas yo creo que ya las ha focalizado el gobierno. Temas como la paridad. Te cuento una anécdota. Yo cuando postulé a la Municipalidad de Lima, para alcalde de Lima, yo hice paridad. Y hombre-mujer en mi lista de regidores y regidoras. No me funcionó mucho, no mayor impacto, pero ¿a qué voy? Muchas de estas cosas sería preferible que sean las propias partidos políticos las que lo propongan. De acuerdo, pero quiero decir que valoro el esfuerzo y que ya dará resultados, ¿no? Ya dará resultados, hay que empezar a hacerlas, si no las hacemos nunca van a funcionar. Vamos a ver qué ocurre. Creo que efectivamente hay que calmarse, ver cuáles son todos los escenarios posibles. Simplemente les planteo el último. El Congreso le da la confianza a Vizcarra, se da media vuelta y hace lo que le da la gana. No, pues ¿Qué pasaría? Eso sería reírse no solo del gobierno, sino del país, ¿no? No seríamos digamos que varias carcajadas hemos estado escuchando en estos años, ¿ah? Pero además no ha ocurrido, por ejemplo, con la reforma judicial. No, hubo su contrabandillo, pero no ocurrió. ¿Ustedes creen que va a haber responsabilidad? Sí. Y última pregunta, estamos llenos de mensajes esotéricos. Rosa Bartra hoy día citó a Jesús y dijo: la verdad se conocerá y la verdad nos hará libres, y hay un rum de que esto sería una cortina de humo para ocultar una acusación enorme de corrupción contra Martín Vizcarra. No, bueno, eso ya es un montaje psicosocial. Es absurdo. Que ya lo conocemos, ¿no? De acuerdo. Ya está nombres clave, ya gira, la Jaira y otras cosas. Mira, eso... Uno no, actuando seriamente, no puedes actuar en función a eso. Yo no creo que sea cierto. Y si es cierto, se sabrá en su momento. Ahorita el presente es sacar adelante al país en medio de este entuerto en el que estamos, y los congresistas